Vamos a ver el sílabus en este momento, jóvenes. Vamos a ver las partes, eh, los resúmenes más que todo de las evaluaciones. Me dicen o me confirman, jóvenes, que ven en sus monitores. Sí, ingeniero. ¿Ya lo ven? Sí, correcto. Muy bien. Sí. Vamos a pasar, jóvenes, directamente al resumen de la planificación para ver un poco las actividades que tenemos programadas para este primer parcial. Aquí estamos. Eh, Hoy 28 de mayo vamos a hablar un poquito sobre lo que es el trabajo especial número 1, que ese se va a entregar el 16 de junio. ¿Lo ven, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. También hay una pruebita general que esa se va a hacer un día después del examen, 18, bueno, el día del examen se abre, 18 y 19 de junio, que es una pruebita que consiste en conocimientos adquiridos. Es una pruebita sencilla y van a tener 2 intentos y se va a contabilizar el intento más alto. Es algo muy sencillo. También está la asistencia y participación en clases virtuales y foro. Ya había habilitado el foro, ¿verdad, jóvenes? Los 2 foros los habilité, el de presentación y el foro académico. ¿O no están Sí, habilitados? ingeniero. Sí, ya. Está habilitada. Y les había dicho que el foro académico, pues obviamente lo van a poder trabajar lo más correcto a partir de lo que miremos hoy en adelante. ¿Ok? Ese va a cerrar el último día, el día de examen, cierra ese foro, 18 de junio. Y también va a haber una guía de problemas resueltos, la cual es esta que está aquí, ya se la voy a mostrar. ¿La ven? Algunos problemas sugeridos del capítulo 11, vamos a ver hasta dónde abarcamos. A veces no es fácil abarcar todo. Y hay un opcional del capítulo 12, pero el capítulo 12 es la tarea que van a trabajar. Puede ser que el capítulo 12 no nos dé espacio para verlo, porque los contenidos suelen ser un poco agresivos en algunas cosas en dinámica, pero más que todo por la forma de los problemas, no es tanto porque sea complicado, al contrario, no es cosa del otro mundo. Y el examen el 18, muy bien. Vamos a pasar a esa asignación, hoy 28, aquí está, miren. La asignación es el trabajo especial número 1, que corresponde a las secciones del libro 12.2, 3, 4 y 5. Ya compartí el libro, ¿verdad, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Si alguien no lo tiene, eh, ¿quién no lo tiene? ¿O hay alguien que no lo tenga? ¿Y que está en WhatsApp? Ok. ¿Quién más? Solo Samuel. Carlos. Ok, 2. Quiero que alguien... Pero están en el grupo de WhatsApp, Carlos y Samuel. ¿Están en WhatsApp? Sí, bueno, yo acabo de entrar ahorita. Sí, yo igual. Los dos están, pero los dos están en WhatsApp, ¿verdad? Bueno. Sí. Eh, Ahí voy a pedirle a cualquiera de sus compañeros que comparta el libro para que lo tengan ustedes también ahí, lo puedan descargar. Les decía entonces, jóvenes, las asignaciones van a ser de la sesión 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5 del libro de texto que se entrega el 16 de junio. ¿Cuáles son los lineamientos? Los lineamientos están ahí mismo en el campus, en la plataforma, que incluso la vamos a ver en este momento, para que después no quede ninguna duda de lo que hay que hacerse. Vamos a entrar vista de estudiante. Vamos a ver los foros. Muy bien, ahí están los 2 foros. El personal es el que tienen que estar ustedes trabajando. Estos días el personal, eso es para conocerlos algunos, ¿verdad? Bueno, a todos, de hecho. En tareas, jóvenes, se van a tareas y se van donde dice guía de trabajo especial número 1. ¿Lo ven, chicos? Sí, se ve. ¿Qué se va a hacer? Aquí está. Se debe realizar un trabajo especial sobre los temas de la sesión 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5 del libro de texto de la 9ª edición.
la cual deberá ser entregado bajo los siguientes lineamientos. Aquí es entregado, no entregada. Bueno, sí, era tarea entregada. Portada, ustedes ya la conocen, miren la portada, todos los lineamientos que da la universidad, nombre de la universidad, logo oficial, nombre de la asignatura, temas, nombre y número de cuenta, nombre del docente, lugar y fecha. Una introducción, jóvenes, de un máximo de 200 palabras. ¿Ok? Esa introducción va basada en lo que van, en los temas que ustedes le dieron lectura a estos temas aquí, ¿ve? Y es una introducción que debe ser única de cada uno, jóvenes. Deben plantear un objetivo general con respecto a esos temas y 3 objetivos específicos. En la investigación teórica, o en la parte teórica, mejor dicho, ¿qué van a ver? Van a poner toda la información referente a los temas de estas secciones, miren, tratando de agarrar lo principal. Si hay que poner gráficas, las agarran y las copian, esquemas, las fórmulas. Jóvenes, no quiero que solamente agarren la foto de la fórmula, no, quiero que la editen. Por eso lo pido en formato Word. Buscar algunas aplicaciones reales de cada uno de esos temas abordados y deben resolver 4 problemas. Un problema de cada sección. ¿Cuál? El que ustedes elijan. Eso sí, eso es lo único que debe ser a mano y deben adjuntarlo como fotografía en el documento. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. Deben haber 3 conclusiones de todo lo que ustedes vieron y le dieron lectura. Recomendaciones si son necesarias, si no, no las ponen. Y bibliografía en norma APA. Aunque solo trabajaron con el libro, deben citarlo bajo normas APA. Puede ser que se apoyen no solamente en el libro, puede ser que hayan buscado algo en internet aparte de esto para ampliar un poco más su trabajo, o incluso otro libro, también lo incluyen, jóvenes. Y como dice aquí, el trabajo debe realizarse en formato Word. Jóvenes, si alguien me lo pasa a PDF y me lo manda en PDF, le vale la mitad. Solo desde ese punto ya perdió la mitad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Las instrucciones son Sí. claras. Miren, las instrucciones son claras. Hasta está en grande ahí, ¿verdad? Deben seguir las normas APA, jóvenes, para todo este trabajo. Eso significa que deben ver la escritura, deben ver el tamaño de la letra, el tipo de letra, el espaciado, todo eso, las normas APA. Lo único que tienen las normas APA, que tienen el lineamiento hacia la izquierda, si mal no recuerdo. Entonces, yo quiero que en vez de que usar lineamiento hacia la izquierda o derecha, usen lo que se llama justificado. Que el justificado hace como que centra cuadraditas todo el texto. Es lo único cambio que yo pido, que no está, en teoría, no lo he visto como norma APA. ¿Ok? El trabajo debe estar entregado máximo el día jueves 16 de junio. Estamos hablando de que tienen más de 16 días, jóvenes, para tener ese trabajo listo. Pueden empezar a trabajar desde ya, desde hecho. ¿Y cómo lo van a guardar cuando lo envíen? Con su nombre, guión bajo apellido, guión bajo cuenta, guión bajo trabajo número 1. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Y lo último, miren, cada página debe llevar su nombre y número de cuenta, ya sea en el encabezado, porque Word tiene encabezado, o en el pie de página, con la fecha correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, podemos dar inicio a la parte. Bueno, otra cosa que también les había pedido, creo que les pedí la semana pasada, es que entraran aquí a la sección de enlaces y comenzaran a ver los videos. ¿Alguien nos empezó a ver, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Entremos aquí, joven. De hecho, vamos a buscar nuestro Notes. Y vamos a buscar dinámica. Aquí está. Todavía no tenemos nada. Ingeniero. Dígame.
Subió la clase del sábado también, ¿verdad? Subí la clase del sábado. No recuerdo, fíjese. No les envié el enlace. Ahí aparece en YouTube. Sí, creo que tuve que haberles enviado el enlace. Déjenme ver si cuando les envié el aviso ¿no les llegó un anuncio? Sí, ingeniero. Sí, aquí está, claro. Ahí llegó el enlace. ¿Alguien no la vio? ¿Pasó algo? No sé si en enlaces la subí, eso sí no recuerdo. No, en enlaces no la subí aquí. Solo se las demandé directamente, joven. Pero sí, ya está en YouTube. Lo mismo va a ser la de hoy, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. ¿Listos, muchachos? Sí, ingeniero. Veamos. Este es el libro de mecánica vectorial para ingenieros, mejor conocido como dinámica. En su curso anterior, previo a este, jóvenes, estaba mecánica vectorial también para ingenieros llamado estática. Si ustedes se fijaron, jóvenes, ese libro iba del primer capítulo al capítulo 10. Este es como continuación de ese capítulo. Es como que separaron en dos libros el mismo tema. Que hay muchas cosas importantes que vienen en los libros con los momentos de inercia de algunos elementos, mucho más grandes que quizás los que vieron en clases como en física 1 en su momento. Ok, jóvenes. Ok. Tengo que tener cuidado para que no se nos vaya a ir otra cosa. Bueno, está todo el contenido. Y ustedes ya tienen este libro a mano. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio con lo que es el tema del capítulo 11, que es cinemática de partículas. Es algo que no es nuevo en teoría para ustedes, el concepto de cinemática, pero se abordó de una manera muy general, con algunas ecuaciones muy en particular. ¿Ok? Cuando hablamos de la dinámica, jóvenes, siempre o casi siempre nos viene la idea o a nuestra mente más que todas las leyes de Newton, que sí, que son parte de. Sin embargo, antes de hablar o llegar a la parte dinámica, que es lo que viene después de la estática, cuando hablábamos de cuerpos en reposo y ahora cuerpos que están en movimiento, es importante, jóvenes, referenciar dos conceptos, lo que es la cinemática y la cinética. Me gusta bastante que ponen, jóvenes, eh, el estudio bastante que realizaron muchos científicos como Galileo Galilei, que él experimentaba dejando caer objetos. Y él observaba que los objetos que estaban en movimiento querían seguir estando en movimiento. Realmente un objeto, jóvenes, de manera general, la teoría que describía que un objeto quería permanecer en reposo y regresar siempre a su estado de reposo, no es del todo tan así. Realmente un objeto, jóvenes, quiere permanecer en el estado original en que estaba. Si un objeto estaba en reposo, quiere regresar al reposo. Pero si un objeto estaba en movimiento, quiere seguir estando en movimiento. Y fueron cosas muy interesantes. ¿Qué es la cinemática? Bueno, la cinemática corresponde al estudio de la geometría del movimiento. Se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Mire, conceptos importantes. Mire, desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo, sin hacer referencia a la causa que lo provoca. A la cinemática no le interesa que provoque el movimiento. Solo le interesa saber realmente cuáles son los parámetros que mide. Aquí entra la cinética. La cinética es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas. Aquí aparece, mire, el término fuerzas. Permítanme, jóvenes. ¿Qué pasó aquí? El término fuerzas, sí.
las cuales son las causantes del movimiento. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, externas o internas. Aquí aparece ya la masa directamente relacionada a ese movimiento. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas o para determinar las fuerzas que se requieren para producir el movimiento en específico. Estos conceptos combinados, jóvenes, forman lo que es la dinámica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, jóvenes? No, ingeniero. Eso es muy general. Esto. ¿Ok? Muy general, es teoría. Todo eso creo que está explicado en el video. ¿O me equivoco? El que ya lo vio, que me diga sí o no. Sí, sí, ahí está. Está explicado eso. Está muy a Bien, detalle. bien. Está bien a detalle. Sí quiero que lo estén revisando y tienen chance porque nosotros nos vemos cada semana. Vamos a partir, jóvenes, de conceptos un poquito ya conocidos, sin embargo, puede ser que siga siendo confuso. Cuando hablamos del movimiento de partículas, jóvenes, vamos a referirnos a un movimiento muy sencillo, que es el movimiento rectilíneo. Vamos a hablar de la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Ok? Las partículas, jóvenes, se mueven o se pueden mover en muchas direcciones. De hecho, hay combinaciones en el espacio tridimensional, hablando de coordenadas rectangulares, ojo, X, Y, Z, donde podemos describir el movimiento de una partícula. Cuánto se ha movido, cuánto se ha desplazado, cuál es su posición, cuál ha sido su velocidad, cuál ha sido su aceleración, y todas estas medidas con respecto a una variable muy importante. ¿Qué variable es esa, Juan? ¿Qué variable es la que básicamente relaciona la posición, velocidad y tiempo? Y aceleración. Ya se las dije, fíjense. ¿Cuáles, jóvenes? X. No, se la acabo de decir. Aceleración. Tiempo. No, tiempo. El tiempo, jóvenes. ¿Ok? Nosotros medimos todo, muchas cosas en relación al tiempo. Un movimiento rectilíneo, jóvenes, es un movimiento en línea recta, como se había mencionado. Si nosotros, miren, en un instante dado, tiempo t, la partícula ocupa una posición, en otro tiempo t diferente, pongámosle t primado, ocupa otra posición dicha partícula. Algo importante, jóvenes, es que debemos tomar siempre un punto de referencia, un punto, como quien dice, un punto origen, que le llamamos nosotros. Por eso el término O, ¿verdad? Y a partir de ese punto podemos hacer varias observaciones con respecto a la posición de una partícula. Por ejemplo, aquí, miren, si cada uno de estos espacios es de 1 metro, por dar una escala, jóvenes, podemos también referenciar escalas, puede ser 1 metro, 1 centímetro, no importa. Nosotros podemos ver, jóvenes, la posición que tiene la partícula en este momento. Miren, en este caso, tomando en cuenta la convención que todo lo que está a la derecha de la posición O de X igual a 0 en algunos casos, es positivo. Y todo lo que está a la izquierda se tomaría como negativo. Esa es una convención muy general y muy utilizada. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5. Miren. ¿En qué posición está la partícula P en este momento? En la posición X igual a positivo 5 metros en ese momento. Así se referencia, ¿no?, directamente eso. Ahora aquí, por ejemplo, la partícula ahora está en P', pero P' está a 1, 2, miren, pero hacia la izquierda. Está en la posición X igual, primado en este caso, a menos 2 metros. Esto, jóvenes, es una forma de representar la posición de una partícula y la cual nosotros podemos perfectamente, con solo saber el valor numérico y el signo, ubicarnos dónde está ubicada esa partícula. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Mire qué interesante, jóvenes. Nosotros podemos incluso darnos cuenta que si una partícula, miren, que parte de un origen está en una posición X, que vamos a llamar X1, en un determinado tiempo que ha pasado desde que se movió, y puede ser que se mueva otro espacio, un delta X llamamos, o sea, una pequeña variación de posición, en otra posición nueva, cuando ha transcurrido otro poquito de tiempo, delta T,
entonces vemos nosotros cómo la posición de la partícula depende del tiempo. Eso significa x de t, jóvenes. X que depende del tiempo, se escribe de esta manera. No que x se multiplica por t, no. X depende del tiempo. Entonces nosotros podemos escribir, escuchen bien, escribir ecuaciones en función del tiempo, ecuaciones de posición que dependan del tiempo. Todas esas descripciones, jóvenes, se hacen a través de análisis y viendo cuál es el comportamiento de un sistema en el tiempo. Y si se puede ajustar a través de una ecuación lineal, a través de una función cuadrática o parabólica que le llamamos, a través de una ecuación de tercer orden, polinomios exponenciales. Hay muchas funciones, ¿no? Existen muchísimas funciones. Funciones utilizando lo que son senos, cosenos, etcétera, 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 jóvenes. Yo puedo hacer ajustes a varias de esas a varios de esos términos, jóvenes, a través del tiempo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, ingeniero. Muy bien. Recordando un poco también, jóvenes, la idea de lo que es el desplazamiento. El desplazamiento, jóvenes, realmente se define como delta x, que sería la posición final menos la posición inicial. Así definíamos el desplazamiento. Ahora, existen relaciones donde yo puedo escribir ecuaciones, miren, que dependan del tiempo. En este caso, jóvenes, esta ecuación que está escrita de esta forma, quiero que alguien me diga, ¿qué me describe esta ecuación, jóvenes? Posición, velocidad, aceleración. ¿Qué me describe esta ecuación? Posición. ¿Están de acuerdo todos que me describe posición, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. 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 ¿Cómo saben que describe posición? Quiero ver si están seguros de ese tipo de cositas. ¿Cómo saben que me describe posición? Por la variable x. Porque todo está despejado en este caso para x y a x la manejamos como posición. ¿Ok? Fíjense que existen libros que usan nomenclaturas diferentes para esto. Bueno, en nuestro curso cuando empezamos a ver cursos de física y estática y todo eso, nosotros utilizamos x, y o z para describir posiciones, ¿se acuerdan? En coordenadas cartesianas. ¿Jóvenes? Sí. Sí. Decíamos que para velocidad hablamos de Bx, de By o de Bz. Y para aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. ¿Están de acuerdo? Sí. Y podemos mantenerlo, jóvenes. Algunos libros, jóvenes, cuando expresan este tipo de cosas, parten, por ejemplo, de la posición X, digamos. Ellos dicen X. Si quieren velocidad, jóvenes, hablan de X punto. Y si quieren aceleración, hablan de X 2 puntos. Miren. ¿Por qué utilizan X? Porque están diciendo que la velocidad depende de la variable X, o está, mejor dicho, relacionada con la variable X, igualmente la aceleración. Si fuese Y, utilizarían Y punto y Y 2 puntos, y así sucesivamente. Muchos libros, sobre todo libros de mecánica clásica, trabajan bastante con esta nomenclatura. No sé, creo que este libro directamente no. Una de las cosas, jóvenes, que de principio nos interesa cuando estamos analizando movimientos es la velocidad a la que de un determinado sistema o cuerpo o partícula, mejor dicho, se mueve. Si nosotros nos moviéramos en línea recta, jóvenes, desde una posición, digamos, una recta, vaya, o que si fuese en línea recta, vamos a hablar de Comayagua hasta Ciguatepeque, por dar una situación. Si fuera línea recta, ojo, si fueran en línea recta, vamos a suponer que Ciguatepeque y Comayagua se unen en una línea recta. Si yo quisiera encontrar, jóvenes, la velocidad promedio, bueno, que también se le conoce como velocidad media,
yo debería sumar todas las velocidades que pueda calcular a lo largo del trayecto y dividirlas entre el número total de velocidades. ¿De acuerdo? Sería una forma muy general, ¿no? Para encontrar un promedio. Sin embargo, la velocidad promedio sería, en este caso se define como, miren, el delta X, miren, o sea, la distancia esta o el desplazamiento dado desde la posición inicial hasta la posición final, que es esto, entre el intervalo de tiempo que se tardó en hacer ese recorrido. Y nace esta ecuación, miren, quiero que me la guarden. Esa ecuación conocida como velocidad promedio, que es el cambio en la posición entre el cambio en el tiempo. Ahora, delta X, jóvenes, puede ser positivo o negativo. Porque yo puedo moverme, jóvenes, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, desde la posición X igual a 0. Lo que me genera que eso puede ser negativo o positivo. Ahora, el tiempo ya es otra cosa. El tiempo siempre va a ser como, jóvenes, Positivo. positivo. Por lo tanto, jóvenes, yo puedo tener un desplazamiento negativo. Miren, negativo o positivo. Lo que provoca que yo pueda tener una velocidad promedio que puede ser negativa o positiva. La unidad, jóvenes, que hemos manejado para desplazamiento o posición es el metro y el tiempo segundo. Por lo tanto, si esto está en metros y esto en segundos, la unidad para la velocidad, un poquito recordatorio, es metros por segundo. Algo que ustedes ya saben del sistema internacional, aunque no es la única. Aquí es donde viene, jóvenes, algo interesante que nosotros lo abordamos en algún momento, o se abordó en algún momento en física 1 tal vez, pero no se trabajó tan de lleno con esa parte. Nos empezamos a centrar en movimientos muy en específicos, como movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Cuando estaba de esa condición de acelerado, jóvenes, entonces las ecuaciones, aparecían 4 ecuaciones conocidas como ecuaciones de la cinemática, que me resolvían todo cuando la aceleración, ¿cómo era, jóvenes? ¿Cómo era la aceleración para usar esas ecuaciones de la cinemática? Constante. Constante. Y yo lo que tenía que hacer era agarrarlas y despejar tranquilamente. Pero generalmente, jóvenes, ya en situaciones más reales, la aceleración no es constante. Es diferente a constante. Por lo tanto, es necesario expresar ciertas situaciones de otra manera. En el sistema internacional ya dijimos que la velocidad es metros por segundo. En el sistema inglés son pies sobre segundo. Aquí vamos a trabajar con los dos. También allá observábamos, jóvenes, en algún momento que si nosotros decíamos que el límite, cuando el delta t tiende a cero, entre más pequeño lo vamos haciendo, jóvenes, entonces delta de x entre delta t, que era la velocidad promedio, se convertía en lo que era la velocidad instantánea y la representábamos con la letra v pequeña o v. Y como esto, jóvenes, se va haciendo cada vez más pequeño, hablamos de entonces de pequeños diferenciales de tiempo que le van a pertenecer a pequeños diferenciales de posición. Entonces reescribimos la ecuación de velocidad instantánea y decimos que la velocidad de una partícula en un momento dado es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Y tenemos esta expresión. Guárdenme, jóvenes, vayan haciendo mesa listado de ecuaciones. Aquí tendríamos una segunda ecuación. ¿La tienen? Sí. ¿Qué significa Sí. esto? Que si yo tengo, jóvenes, una ecuación de posición que depende del tiempo y la derivo, automáticamente voy a obtener una velocidad que también depende del tiempo. Ahora, la velocidad también tiene sus características. Miren, si la velocidad es mayor que 0, entonces va hacia la derecha, positiva. Si la velocidad es menor que 0, va hacia la izquierda y la tomamos negativa. Ahora, menor o mayor que 0, jóvenes, no significa necesariamente que es que, bueno, jóvenes, si ustedes van en un vehículo, ¿cuál es la mínima velocidad que pueden alcanzar? Pregunta capciosa, jóvenes.
Repito, si ustedes van en un vehículo, jóvenes, ¿cuál es la mínima velocidad que pueden alcanzar? La mínima. 0. Cero. Miren qué interesante. Porque a ustedes lo mínimo que pueden hacer es detenerse, ¿no? Sí. Sí. De ahí todo movimiento hacia arriba es una velocidad mayor que cero. Por eso hay que ser cuidadoso. Esto de velocidad menor que cero, jóvenes, no me está diciendo que hay velocidades negativas, no. Lo que me dice es que sí aparecen velocidades con signo negativo, pero lo que están indicando, jóvenes, este signo es que se mueve hacia la izquierda, que el objeto se está moviendo hacia la izquierda. O aquí que su velocidad hace que el objeto se mueva a la derecha. ¿Están de acuerdo? Sí. No me van a ir ahí. No, profesores, que mire que la velocidad mínima ahí era negativo 20 metros por segundo. No. Porque es mentira. Pues ahí lo que me está diciendo es que él se mueve a 20 metros por segundo en dirección hacia la izquierda, por ejemplo. Pero la velocidad mínima que se alcanza o que usted puede obtener es cero. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Preguntas capciosas, como le decía, ¿no? Lo mismo ocurre con la aceleración. Hablando de la aceleración, jóvenes, que es un poquito también un poco más complicada. Bueno, primero veamos esto. Dice que la velocidad v se representa mediante un número algebraico, que puede ser positivo o negativo. Un valor positivo de la velocidad indica que x aumenta. Ojo, miren qué interesante. Hay una relación directa entre v y x. ¿Ok? Un valor positivo de la velocidad indica que x aumenta. Lo quiere decir entonces que va de izquierda a derecha. Y un valor negativo entonces sería lo contrario, que disminuye y va de izquierda a derecha, por lo tanto también la velocidad es negativa. Ahora, consideremos, jóvenes, que la partícula tiene una velocidad dada, pero que a medida que pasa el tiempo está cambiando esa velocidad en un intervalo delta de v. Entonces nace una nueva relación. Lo que hace es cómo cambia la velocidad de una partícula, ahora es un delta de v, no un delta de x, en un determinado tiempo, que es lo que nosotros generalmente hacemos cuando hablamos de aceleración. Miren qué interesante, miren. Y en este caso aceleración promedio. Siempre pongo el ejemplo de un vehículo porque el vehículo nosotros conocemos muchas cosas de él referente a esto, velocidades y todo ese tipo de cosas. Jóvenes, cuando ustedes, bueno, los que manejan y los que no manejan también, porque igual, en el tablero existe un control de medidores, ¿verdad? ¿Los han visto? Todos lo hemos visto, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. ¿Cuál creen Sí. ustedes que es la aguja o el medidor más importante que tienen en ese motor? En ese tablero, perdón. El de las revoluciones. Ojo, miren lo que les acabo de preguntar. ¿Cuál creen ustedes que es el medidor más importante que tienen en ese El de tablero? temperatura. El de temperatura. Muy buena contestado. Ok, solo se las hago para que tengan mucho cuidado. El de temperatura es el más importante. Por encima del de combustible. Para los que manejan y para los que no manejan, siempre es eso. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Estoy pensando desde el punto de vista del carro, no estoy pensando ahorita desde el punto de vista de lo que estamos viendo. Ya vamos a meternos con lo que estamos viendo. Si ustedes, jóvenes, se descuidan de ese medidor, van a tener una catástrofe muy grande en su vehículo, o en el vehículo de sus papás, o en el vehículo con quien anden. Ok, el de gasolina, ¿no? Uno se fija más en el de gasolina, dice, porque tiene que andar con el carro con combustible, sí. Pero ese, aunque se quede sin gasolina, lo más que va a pasar es que no se va a mover y puede ir a comprar gasolina. Pero si el de temperatura pasa los límites y no nos fijamos, adiós motor. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, De acuerdo. entonces es un consejo parte general. En ese montón de situaciones hay diferentes medidores. Y hablando vendiéndonos a otros tipos de los que nos interesan. Jóvenes, hay incluso marcadores que marcan números, etcétera. Jóvenes, ¿qué es lo que realmente cuando vamos manejando esas agujas que nos están marcando? Velocidad y revoluciones.
Ok, nos pueden marcar RPM, revoluciones, que significa revoluciones por minuto. Ese es, jóvenes, las vueltas, por ejemplo, que da el motor o el cigüeñado, todo en un determinado tiempo. RPM. Pero nos marcan velocidades. Generalmente están en 2 unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Kilómetros y millas, Está kilómetros. en kilómetros por hora o está en millas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, nosotros pasamos metros por segundo. Y está lo que se conoce como odómetro, que nos indica, jóvenes, cuánto es lo que ha recorrido el carro en millas o en kilómetros. Pero se fijan que en ningún momento nos mide aceleración. Sin embargo, cuando nosotros presionamos el pedal de la derecha, nosotros usamos un término muy interesante. O cuando queremos que el vehículo aumente su velocidad, ¿qué hacemos, jóvenes? Aceleramos. Aceleramos. Mire qué término interesante. Aceleramos. Lo que estamos diciendo es que estamos provocando un cambio en la velocidad en un determinado tiempo. Estamos acelerando. Y cuando nosotros decimos aceleramos, el vehículo, jóvenes, va más rápido. Lo contrario de acelerar es desacelerar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Y Sí. eso implica, jóvenes, que el vehículo se vaya deteniendo. Miren qué interesante. La aceleración, jóvenes, se toma de signo positivo. La desaceleración de signo negativo. Mucho cuidado ahí, jóvenes. ¿Ok? Como esta es una variación, jóvenes, en el tiempo, nace lo que es la aceleración jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Muy bien. Me disculpa ahí que me iban a pedir algo y mi papá estuvo enfermo anoche. La aceleración, jóvenes, entonces, lo que hacemos nosotros es básicamente producir un cambio en la velocidad en un determinado tiempo. Eso es lo que hacemos nosotros. Y es un término muy común para nosotros hablar de aceleración. Aunque de repente no veamos reflejado esa aceleración directamente, pero del momento que el medidor de velocidad o el velocímetro empieza a marcarnos de velocidades distintas, ya sea aumentando o disminuyendo, en el tiempo estamos acelerando o desacelerando nosotros el sistema. La aceleración, jóvenes, en este caso vamos a hablar de la aceleración promedio, como estaba aquí, jóvenes, se define como el intervalo de velocidad o el cambio de velocidad en un determinado tiempo, donde el delta de v es velocidad final, bueno, velocidad inicial entre tiempo, vamos a decir. Perdón. No, eso solo es delta de v. Si la divido entre el tiempo, yo obtengo lo que es aceleración promedio. Y al igual, jóvenes, y al igual que la velocidad promedio, también yo puedo determinar la aceleración instantánea en un determinado momento. Bueno, las unidades de la velocidad son metros sobre segundo, ¿verdad, jóvenes? En el sistema internacional. Lo acabamos de definir, ¿verdad? Sí, ingeniero. Si esa velocidad, jóvenes, está sufriendo una variación en el tiempo, como lo indica la fórmula aquí, divido eso entre tiempo, que es segundos. Y queda, jóvenes, miren, la regla de la orejita que dice 1, miren. Metros 1, metros. Y segundos por segundo, segundos cuadrados. La unidad de la aceleración es metros por segundo cuadrado. Ya lo sabíamos. En el sistema inglés sería pie sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? La unidad estándar. ¿Sí? Sí, ingeniero. Nuevamente, jóvenes, si nosotros tomamos intervalos de tiempo tan pequeños que se aproximan a cero, decimos que el límite cuando delta t tiende a cero de delta de v entre delta de t, aparece, jóvenes, una nueva ecuación diferencial de la aceleración. Y decimos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Miren, siempre la velocidad, tanto como la posición dependía del tiempo originalmente, ahora también la velocidad depende del tiempo en este momento. La velocidad x, vamos a decir, de tiempo. Y aparece la aceleración en x, que depende del tiempo. Jóvenes,
La primera derivada de la posición me dio la velocidad. Si derivo ahora la velocidad, me da la aceleración. Eso significa, jóvenes, que originalmente derivé 2 veces la primera expresión de posición, ¿verdad, jóvenes? Para llegar a la aceleración. Sí. Eso significa, jóvenes, que la aceleración es derivar 2 veces, miren, la posición con respecto al tiempo, miren, al cuadrado. Es otra forma de escribirlo. Me guardan estas 2 ecuaciones, jóvenes. Nos van a ser tan útiles que ya se van a dar cuenta. Ok, hoy vamos a terminar un poco esta teoría. La otra teoría es la que me interesa dejar bien específica. Lo otro que ya está en el video, pues, la vamos a retomar de manera diferente. Vamos a tratar de hacer unos ejercicios el día de la próxima clase, bastantes problemitas por ahí. Y tenemos 2 clases más para hacer varios problemas un poco pesados. Hasta ahora quiero introducir esta parte de la teoría. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Se va entendiendo todo lo que estoy hablando? De momento no. Todo bien. Ok. Como les digo, quiero que vean el video para que entiendan otras cositas ahí importantes como esas teorías. No me voy a detener en esas teorías de manera muy específica, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo, jóvenes, es que la aceleración, hay casos que la aceleración son mayores que 0. Jóvenes, es lo mismo caso. ¿Cuánto es la mínima aceleración que podría tener yo de un sistema? 0. 0. El hecho que diga aquí A menor que 0 no significa que las aceleraciones negativas son las menores, no. Simplemente me están diciendo o que estoy desacelerando y voy a llegar a 0 o que he cambiado de dirección en el sistema. De hecho, jóvenes, aquí presentan 2 casos, el A y B, donde la aceleración es mayor que 0. ¿Cuándo? Cuando una partícula, jóvenes, se mueve con velocidad positiva y se va haciendo cada vez más positiva. O cuando una partícula se mueve en dirección negativa y se va haciendo cada vez más negativa. En ambos casos la aceleración es 0. Miren qué interesante. ¿Ok? ¿Y cuándo es negativa? Cuando voy hacia la derecha, pero la velocidad está disminuyendo. Miren, vectorialmente esta flechita es más pequeña que la anterior. O cuando, jóvenes, miren qué interesante, tengo una velocidad pequeña hacia la izquierda y la empiezo a aumentar. La aceleración es 0. Aquí es al revés, miren. Tengo una velocidad grande hacia la izquierda y la empiezo a disminuir. La aceleración es mayor que 0. ¿Ok? Esos son 4 casos muy interesantes donde la aceleración es mayor o menor. Es positiva o negativa. Otra ecuación que nos va a servir bastante, jóvenes, también para la aceleración, me la van guardando. Esta viene de combinar las ecuaciones anteriores e ir resolviendo. Entonces creo que esto está explicado en el video, no lo voy a explicar aquí. Al final caemos, jóvenes, que la aceleración también se puede escribir, aparte de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, aparte de escribir la aceleración como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, también, jóvenes, en vez de utilizar al tiempo como su derivada base, la podemos escribir de esta forma, como el producto de la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición, ya no al tiempo. Miren, ¿se fijan, jóvenes? Tengo 3 maneras o 3 formas de expresar la velocidad en su función derivable. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Me guardan esas ecuaciones también? ¿Me las van anotando? Sí, Sí, ingeniero. Aquí hay un ejemplo, jóvenes. Recuérdenme algo, este ejemplo está en el video. sí, sí. Sí, ingeniero. Quiero que lo revisen porque voy a preguntar después en la siguiente clase. Aquí, jóvenes, los conceptos de derivar e integrar se vuelven base. Y creo que también están explicados estos esquemas, pero esto sí los voy a explicar aquí en este momento. Esto de aquí, jóvenes, no, porque quiero que vean esa parte del video, porque cuando hagamos ejercicios van a entender a qué me refiero a esas cosas. Pero sí voy a aclarar un par de cositas aquí. Aquí lo que tenemos, jóvenes, es una ecuación de posición. La derivamos y obtenemos velocidad. La derivamos y obtenemos aceleración. Miren, depende del tiempo. Miren, X depende del tiempo. Miren. Pero vamos a ver algo.
Si nosotros venimos y agarramos esta ecuación x igual a 6t cuadrado menos t cubo, jóvenes, esa es una ecuación polinómica. ¿La ven, jóvenes, que es una ecuación polinómica? Sí. ¿De qué grado? 3. De grado 3. 3. Es. Ok, la forma de repente puede ser algo así, ¿ve? Cuando uno la grafica. Ok, aquí lo que se hace, o que lo que hacen, jóvenes, es graficar cada una de ellas. Miren, esta, jóvenes, su gráfica más o menos va de esta forma, miren. Donde tenemos incluso un valor máximo para la que llega a la posición y de K, miren. Todo eso, jóvenes, es información. Hay datos muy importantes. En el tiempo t igual a 0, las partículas están en 0, miren, con solo verlo. Si yo hiciera aquella tablita que me enseñaron a mí allá en, no sé si en secundaria, primaria, incluso en la universidad en algún momento, xt, yo simplemente, jóvenes, le doy valores a x, al tiempo, para obtener los valores de x, ¿verdad, jóvenes? Sí. Sí. Sustituyo en esta ecuación y empiezo a generar los puntos y me genera esta gráfica. Aquí puedo observar, jóvenes, en esa gráfica, que es una gráfica de velocidad, perdón, de posición versus tiempo, que el mayor punto, o el máximo en este caso, es 32 metros, ¿se fijan? ¿Jóvenes? Sí. Eso quiere decir que la partícula se encuentra en la posición de 32 metros, que es la posición máxima que alcanza según viendo la gráfica. ¿En qué tiempo, jóvenes? Vamos a ver si son buenos leyendo gráficas. 6 segundos. 6 4 segundos. segundos. 4 segundos. 4 segundos. 4. 4 segundos. A los 4 segundos de haber transcurrido, jóvenes, la partícula está en la posición de 32 metros. Eso significa esto. A los 2 segundos, ¿dónde está la partícula? ¿Cuál es su posición? 18 metros. 18 o 16. 16. 16 metros. Cuando pasaron 6 segundos, más o menos, ¿qué posición tenía la partícula? 0. Regresó a 0. Es como que la partícula, miren, partió de aquí de x igual a 0, miren. Vamos a hacerlo linealmente. Partió, miren. Se movió, a los 2 segundos llegó a los 16 metros. Por acá. Miren. A los 4 segundos llegó a los 22 metros. Pero a los 6 segundos regresó otra vez a 0. ¿Se fijan, jóvenes? ¿Dónde estarán los 8 segundos de transcurrido? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda para ver esta gráfica? Jóvenes, sustituyan ahí en vez de t 8 y díganme cuánto les da x. Como mirábamos en ese punto, ¿cuánto les da? 6 paréntesis 8 al cuadrado menos 8 al cubo. ¿Cuánto les da? Negativo 128. Negativo, ¿me confirman, jóvenes? Confirmo. Sí, eso. Se fue bien abajo la gráfica. Jóvenes, quiere que a los 8 segundos la partícula se movió hacia la izquierda y llegó hasta los 128 metros. Y después sigue otro comportamiento. Miren qué interesante. Miren, la partícula está haciendo este movimiento. Va para acá y después regresó y pasó de la posición y está en ese movimiento. Eso es lo que me indica esa gráfica. Ahora, jóvenes, cada punto importante de la gráfica de posición se relaciona directamente con su gráfica de velocidad y su gráfica de aceleración. Aquí se hizo la derivada, jóvenes. Aquí se aplicó la derivada. Les voy a dejar eso de recordatorio, cómo se hacen derivadas, jóvenes, porque lo vamos a ver ya directamente cuando hagamos ejercicios. Cuando se derivó y se cambió esta expresión, miren, la expresión quedó de esta forma: 12t menos 3t cuadrado. Siempre sigue siendo una ecuación polinómica, pero ahora ¿de qué grado, jóvenes? Grado 2. Ahora de grado 2. Y nosotros más o menos recordamos que de grado 2 son como parábolas, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? Y ahora se hace una nueva gráfica de velocidad versus tiempo, miren. Y se analizan los mismos puntos de interés. Vamos a ver, cuando el tiempo es 0,
la velocidad es cero. Ahí se nota, ojo, porque porque todo depende de tiempo. A los 2 segundos que estaba a los 16 metros, la velocidad que se alcanza es de 12 metros por segundo. Miren qué interesante, jóvenes. Cuando yo aplico los 4 segundos, que es donde se da, a los 4 segundos tengo el máximo desplazamiento positivo, pero no tengo la máxima velocidad. De hecho, jóvenes, en este punto, porque hay un que se conoce como un cambio de inflexión, miren, que genera una pendiente, miren, 0. En ese momento, a los 4 segundos, ¿cuánto es la velocidad del vehículo, jóvenes? Es una de las 0. 0 metros por Cero. segundo. Y tiene sentido, fíjense, porque si ustedes se fijan, hay un cambio en la pendiente de la posición. Cuando ocurre un cambio en la pendiente, quiere decir que la velocidad en ese instante, por un momento se hizo 0. De ahí, jóvenes, miren, tenemos que las velocidades negativas, significan que han cambiado de dirección a los 6 segundos. Si vuelvo a derivar, jóvenes, esta expresión, lo que me queda ahora es una ecuación de qué tipo, jóvenes. ¿Cómo es esta ecuación? 12 menos 6t. Esta era cuadrática, esta era cúbica. Esta Lineales. es una ecuación lineal. Yo espero una línea ahí. Jóvenes, miren el signo que acompaña, jóvenes, a la que tiene la variable. ¿Qué significa ese signo, Juan? Recordando cursos de matemáticas. Que la pendiente es negativa. Que la pendiente es negativa. Y efectivamente, jóvenes, aquí está el esquema. Y vemos nosotros que la pendiente es negativa, ¿no? Y si hacemos los mismos cuadritos, vemos que a los ceros, miren qué interesante, jóvenes. En t igual a 0, la posición era 0 y la velocidad era 0. Pero la aceleración del sistema no es 0. En t igual a 0, el carro, ¿cómo va, jóvenes? ¿Cuál es su aceleración? 12 metros por segundo. Tengan mucho cuidado. El hecho que les haya salido que está en la posición 0 o que un vehículo tenga velocidad 0 no significa que no se está moviendo o que una partícula no se está moviendo. De hecho, esta partícula, joven, está acelerada. Su aceleración es 12 metros por segundo. ¿Qué significa que la velocidad haya sido 0 en ese momento? Que la aceleración es constante hasta cierto punto. Ojo. Después la aceleración, jóvenes, empieza a decaer, miren. A los 2 segundos, cuando la velocidad es máxima, la aceleración es 0. ¿Se fijan, jóvenes? Y a los 4 segundos, pues, la aceleración decae a menos 12 y así va directamente. Eso es interpretar la gráfica, jóvenes. Y todo eso, jóvenes, también está en el video, si mal no recuerdo, y aquí me lo explica también en el libro. Quiero que lo revisen si no lo entendieron un poco más a detalle. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Pero hasta ahí estamos bien. Ya recapitulando, jóvenes, nosotros nos podemos dar cuenta de manera general, o podemos ver 3 consideraciones importantes en las clases de movimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aceleración que depende del tiempo, que está dada en función del tiempo, es como es anterior, mire, por ejemplo, la aceleración esa que nos dio de 12 menos t cuadrado, es una aceleración cuya función depende del tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Porque depende del tiempo, mire. Quiere decir que la aceleración es función del tiempo. ¿Ok? Si tomo la expresión, jóvenes, que la aceleración es igual a la derivada de v con respecto al tiempo. Miren. Jóvenes, ¿cómo, según esto, yo llegué a la aceleración derivando la velocidad con respecto al tiempo? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, como la aceleración depende del tiempo, entonces la puedo reescribir como una función del tiempo, f de t cualquiera, que sería igual a d de v en d de t. Jóvenes, si yo quiero, jóvenes, encontrar una ecuación de velocidad, lo que hago entonces es integrar, pero en este caso voy a arreglar esto. Como esta función depende del tiempo, entonces voy a hacer lo que no le gustan a los matemáticos, pero funciona igual.
Y lo voy a hacer de manera directa, pero hay una forma de hacerlo mucho más, técnicamente hablando, mucho más matemática, vamos a decir. Este DDT, jóvenes, está dividiendo, lo mando al otro lado a multiplicar, ¿les parece? Jóvenes. Sí. Y me queda que el diferencial de b que está en este lado va a quedar solo. Va a ser a la función de t por d de t. Y miren lo que acabo de hacer, jóvenes. Como esta función depende del tiempo, entonces la multiplico por su diferencial de tiempo. Y lo que no sea de ese diferencial lo dejo al otro lado. Una vez que tengo esta expresión, jóvenes, de esta manera, yo puedo integrar, integro, miren, la función a ambos lados. No saco a f de t del integral porque no es constante, sino que pertenece a e de t. Y si yo integro, jóvenes, generalmente integro de una b sub 0, de una velocidad inicial a una velocidad final. Y generalmente, como está en función del tiempo, vamos de un tiempo 0 a un tiempo t cualquiera. Entonces, jóvenes, cuando integro eso, me queda de esta forma, b igual a b sub 0 igual a la integral de 0 a t, f de t de t. Este lado solo queda expresado porque necesito encontrar o saber quién es f de t. Pero nos damos cuenta, jóvenes, que al integrar, miren, obtenemos una ecuación de velocidad. Si nosotros integramos la aceleración, automáticamente llegamos a lo que habíamos, de donde partimos para encontrar la aceleración, que era la derivada. Jóvenes, ¿qué significa? Que si yo integrara la velocidad que obtendría, jóvenes, con respecto al tiempo. Si yo integro velocidad con respecto Posición. posición, muy bien. O sea, esa parte es algo que ha quedado claro desde un inicio. Ok, vamos a trabajar con todo esto, chicos. Espero que estén bien recordados de algunas formas de derivar o integrar. De igual manera, aquí está, miren, jóvenes, d de b es d de x es igual a b de dt, miren. Esta ahora está integrando el otro, que era que velocidad es igual a d de x en d de t, miren. Lo mismo, pero b también en función del tiempo. Y caemos a todas esas expresiones. Aquí lo que están usando es la aceleración. Miren. La aceleración también, ahora cuando es función de x, no función del tiempo, jóvenes. Ojo, en la 2 es función de x, no del tiempo. Entonces usamos la otra. ¿Se acuerdan que había que a es igual a b d de b en d de x? La última que vimos, ¿se acuerdan más? Esa era. Sí, ingeniero. Pero ahora la aceleración no es función de tiempo, sino que es función de x. Porque si fuera función de tiempo sería una constante entonces. Y no tengo, porque miren, la derivada no está con respecto al tiempo. Entonces está tranquila. Aquí lo mismo, jóvenes. Miren, f de x es igual a b d de b en d de x. Mando el d de x al otro lado para dejar todo lo que es x en el otro lado. Y b d de b, miren. De esta forma. ¿Qué hago ahora? Integro también ambos lados. Nada más que ahora voy a integrar, en este caso, en vez de tiempo, para el tiempo con respecto a x. Miren. Partiendo de un x inicial a un x final. Y aquí igual, de una velocidad inicial a una velocidad final. Cuando se logra integrar, jóvenes, se llega a esta expresión, más o menos. Donde, como no sé cuál es la función, pero depende de x, se da de esa manera. Después vamos a encontrar las de velocidades constantes y eso que le parece de manera general. Entonces, jóvenes, produce que el diferencial de t es igual a d de x en d de b. Esta, jóvenes, es la otra, ¿no? Que velocidad es igual a d de x en d de t. Miren. Aquí lo que hicieron nada más se fue un acomodo del despeje, como les digo, que a veces no se usan los matemáticos. Y la última, jóvenes, ya vimos que la aceleración era función del tiempo. Ya vimos que la aceleración también puede ser función de la posición. También la aceleración puede ser función de ¿quién, jóvenes? ¿De quién es función ahí? Velocidad. De la velocidad. Ok, de la velocidad. Ahí lo que se hace es una serie de combinaciones. Miren, f, la función de velocidad es igual a la derivada de velocidad con respecto al tiempo, o la otra, miren, que la velocidad es igual a d de b en d de x, se juntan y hace integración y va a producir una relación entre la velocidad
entre velocidad y tiempo directamente. Ok, jóvenes. Aquí hay un resumen de todo esto. Están algunas expresiones a resolver, entre otras cosas. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. Aquí vienen una serie de ejercicios que vamos a resolver, jóvenes, más adelante. Ahora necesito... Lo vamos a hacer la otra clase, jóvenes. Que vayamos al movimiento rectilíneo uniforme. Jóvenes, estos últimos temas ya son temas mucho más conocidos, mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque ya las ecuaciones ya fueron establecidas y dadas, y lo que nos queda a nosotros simplemente es empezar a resolver sobre ellas. ¿Se acuerdan ustedes allá de sus cursos anteriores, sobre todo su curso de física 1, que hablábamos de movimientos rectilíneos uniformes y también movimientos rectilíneos uniformemente acelerados? ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Muy bien. El movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento en línea recta que a menudo se encuentra en aplicaciones prácticas. En este movimiento, la aceleración A de una partícula es cero. Miren qué importante. En este movimiento, la aceleración de la partícula es cero. Eso significa que la velocidad a la que se está moviendo la partícula, ¿cómo es todo el tiempo, joven? Ya que la aceleración es cero. Es constante. Es constante. Esto se relaciona bastante con la segunda ley de Newton, ¿eh? Es constante. Por lo tanto, jóvenes, yo puedo decir entonces que la velocidad es simplemente la derivada de la posición con respecto al tiempo. Miren. De manera muy sencilla, jóvenes, haciendo eso e integrando, miren, resolviendo la función para integrar, como se hace aquí, miren. Mando este ddt al otro lado y dejo ddx aquí e integro, jóvenes, para el tiempo en este lado y para la posición en este otro lado. Al final, jóvenes, resolviendo se llega a esta expresión que dice que x menos x sub 0 es igual a la velocidad por tiempo. Lo que hice nada más fue mandar, jóvenes, este x sub 0 al otro lado para que está sumando, lo mando a restar, ¿de acuerdo? De hecho, jóvenes, es la forma escrita normal aquí, ¿están de acuerdo? Es esta que está aquí, ¿la ven? Sí, ingeniero. De ahí lo que hacen solamente es mandarlo para que se mire más bonito, jóvenes, pero realmente esta ecuación es la ecuación general que dice, si yo despejo para acá, jóvenes, velocidad, queda velocidad igual a x menos x sub 0 entre tiempo. Jóvenes, ¿a qué es igual velocidad por definición? Si un sistema se mueve a velocidad constante, ¿a qué es igual velocidad? A ver, recuérdenme así. La definición más general que ustedes tienen de velocidad. Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo, así de simple. ¿Cuándo aplico esta función? Cuando la velocidad es constante. Y miren que es esto mismo. X menos x sub 0 es el desplazamiento. Es el delta x entre tiempo. Es esto que está aquí. Esa es la ecuación más base del movimiento rectilíneo que tenemos. Es la cuando el movimiento rectilíneo es uniforme, que el sistema no está acelerado y la velocidad se mueve. O el sistema se mueve a velocidad constante. Pero, ¿qué pasa, jóvenes? Esa es la más sencilla. Guárdenmela por ahí si quieren. Pero esto es lo más básico. Es la relación más básica que podemos tener. Pero, ¿qué sucede cuando un sistema, su velocidad no es constante? Su velocidad ya va cambiando, pero su aceleración es constante, pero diferente de cero. Ojo, una aceleración puede ser constante igual a cero, pero aquí debe ser constante y diferente de cero. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien. Uniformemente acelerado. Nuevamente, jóvenes, tomamos la relación general que ya sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Miren, pero ahora A es una constante. ¿Se acuerdan que antes A, jóvenes, era función del tiempo? Decíamos, o función de B, o función de la posición, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver ahorita. Cuando eso ocurría y yo quería integrar, no podía sacar a esta aceleración de la integral porque dependía, miren, de la variable diferencial. Pero al ser constante, jóvenes, ¿qué pasa con una constante si yo quiero integrar? ¿Qué puedo hacer con esa constante?
Sale del integral. La puedo sacar del integral perfectamente, sin ningún reparo. Es lo que hacemos aquí, miren. Aquí nuevamente le escribimos, queda la aceleración. Y aquí ya no escribo, y aquí ya no se escribe, jóvenes, f de t, ni f de b, ni f de x. ¿Por qué? Porque a es constante. Entonces solo escribo a, miren, que va a estar multiplicada por un d de t, que va a ser igual a un d de b. Despejando de aquí, miren. Si quiero integrar, jóvenes, a ambos lados, esta a perfectamente la puedo sacar del integral sin ningún cargo de conciencia. Miren. Y ahora sí resuelvo para 0 de 0 a t, por ejemplo, y de b a b sub 0. Y me queda esta expresión, miren. Y ya no me queda como en el caso anterior, incluso lo voy a revisar. Ya no me queda solamente como expresarla, miren, en los anteriores. Que los juegos les dejamos expresadas, miren. Ya dónde está, aquí está, más abajo, más arriba está. Aquí, ¿ven? ¿Ven, jóvenes? Permítanme. ¿Ven aquí? ¿Se fijan que aquí no se resuelve el integral para nada? Solo se deja f de x en d de x, ¿se fijan? Sí, ingeniero. ¿Por qué? Porque ocupo saber Sí. esa función quién es. Lo mismo era en el anterior, miren, aquí, ¿ven? En el primero, miren, se dejaba en función de tiempo, miren. Eso era la aceleración, pero ahora que la aceleración es constante, esto solamente es un valor, es a. Y ese a lo puedo sacar de la integral sin ningún problema. ¿Están de acuerdo? Sí. Jóvenes, mucho cuidado con esos conceptos. Si una función o si una variable depende de la función de integración o de la variable de integración, mejor dicho, perdón, no la puedo sacar así nomás del integral. Debo ser muy cuidadoso. O hago cambios de variable o veo cómo me las arreglo, pero no puedo simplemente borrarla como que, pues sacarla como que no depende de ese sistema. Sería un grave error. Muy bien. La otra cosa, vamos a hacer varios ejercicios de esto y de esto, jóvenes. Directamente. Vamos a hacer ejercicios de estos dos tipos en las 3 horas que nos tenemos, 2 horas y media más o menos. Fíjense que de hecho vamos a iniciar un par de ejercicios hoy, ¿les parece? ¿Qué dicen? Sí. ¿Están con las pilas? Vamos a ver si es cierto. Ok, jóvenes, sí, porque esta parte es bien sencilla. De ahí caemos, jóvenes, a esa ecuación de la cinemática. Miren, al final tenemos esta, miren, que es la primera ecuación que nosotros conocimos en nuestro curso de Física 1. De ahí, jóvenes, eso no lo voy a ver aquí. Quiero que vean esa parte del video. Está toda la demostración. De ahí se demuestra, llegamos a esta, que es la 2. Jóvenes, pónganme ahí MRUA y me hacen ahora estas ecuaciones. Esta pónganla como 1. La 1 del MRUA. La 2 del MRUA. ¿De acuerdo? La 3 del MRUA. ¿Las van copiando, jóvenes? ¿Las tienen? La primera. Ya se la muestro. ¿La ve? ¿Las tienen, chicos? Sí, ingeniero. Pero fíjense que aquí falta una. Una que, aunque no tenga la aceleración implícita, donde A es constante, mira, aparece en todas ellas, es importante. Dice que sería x menos x sub 0 es igual a la suma de la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 multiplicada por el tiempo. ¿Ok? Me guardan esa ecuación como la 4. ¿La tienen, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Estas ecuaciones son sencillas, son del MRUA y son fáciles de aplicar en el sistema. Pero hay otro tipo de situaciones donde es necesario ser muy cuidadoso, como por ejemplo el movimiento de varias partículas, donde tenemos movimientos relativos de dos partículas y movimientos
en este caso que son independientes y el caso que son dependientes. ¿De acuerdo? Siguen viendo el libro, ¿verdad, jóvenes? Sí, ingeniero. Hablemos del movimiento de varias partículas. Hasta ahora solo hemos estado hablando de una sola partícula que se mueve a su antojo. Ahora, cuando varias partículas se mueven de manera independiente a lo largo de la misma línea, es posible escribir ecuaciones de movimiento independientes para cada partícula. Miren, es como que tengamos dos vehículos. Miren, un vehículo A y un vehículo B y queramos analizarlos los dos a partir de nuestra propia óptica o perspectiva. Entonces podemos, jóvenes, generar ecuaciones para cada una de ellas siempre y cuando sea factible. El tiempo debe registrarse a partir del mismo instante inicial para todas las partículas. Eso viene siendo, jóvenes, como la variable de conexión, el tiempo. Y es necesario medir los desplazamientos desde el mismo origen y en la misma dirección. Importante, tomar también como referencia para ambos partículas un mismo origen de referencia. ¿Ok? Como se muestra en la figura. Y como dice ahí, de una forma mucho más sencilla, es como que vamos a usar el mismo reloj y una misma cinta métrica. Aquí está, jóvenes, por ejemplo, la posición O. A partir de ahí es nuestro punto de referencia. La partícula A, jóvenes, se encuentra a una distancia XA de la posición O. La partícula B se encuentra a una distancia XB de la posición O. Ambos lo hemos medido con respecto a la misma posición. ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo. Eso hace, jóvenes, que si yo resto x de b menos x de a, yo tenga este tramo de aquí. ¿Se fijan, jóvenes? O sea, la distancia que hay entre quién. Entre A y B. La Entre partícula A y la partícula B. La partícula A y la partícula B. A eso se le conoce, jóvenes, también como movimiento relativo de dos partículas. Si tengo dos partículas A y B que se mueven a lo largo de la misma línea recta, si las coordenadas de la posición XA y XB se miden desde el mismo origen, la diferencia entre ellos se define como la coordenada de posición relativa de B y se escribe de esa manera, jóvenes. Se escribe X de B con respecto a, eso significa esta pleca cruzado A, jóvenes. X de B con respecto a. Si hubiera sido al revés, jóvenes, si hubiera restado X de A menos X de B, ¿cómo hubiera quedado entonces la relación? Sería X de B con respecto a quién. Perdón, X de A con respecto a quién. A, B. A B. B. Jóvenes, pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Aunque nos salga el mismo valor numérico, puede ser que cambie el signo. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces hay que ser Sí. muy cuidadoso con la nomenclatura. No crean que solamente, no, está bien. Puedo escribirlo como X de A menos X de B y es esto mismo, no cambia. Entonces, jóvenes, si yo resto B menos A es X de B menos X de B con respecto a A. Y como se dan cuenta entonces, si yo despejo para X de B, a X de A le sumo ese tramo X de B con respecto a y me da todo X de B que está aquí, es lo mismo. Esa ecuación se conoce como ecuación de posición relativa. Ahora, de manera independiente, ojo, de una partícula con respecto a otra que no son la misma partícula, son partículas diferentes. De manera independiente dice la posición de A y de B con respecto al origen, un signo positivo, jóvenes, escuchen bien, un signo positivo para X con respecto de B con respecto a, significa que B está a la derecha de A. Miren, si esto nos queda positivo, significa que B está a la derecha de A. Si nos queda negativo, ¿qué significaría entonces? A la izquierda. Que está a la izquierda. ¿Ok? Que está a la izquierda de A. Ahora, siguiendo la razón de cambio que hemos venido viendo, si yo derivo, si cada una de estas, jóvenes, depende del tiempo, y yo derivo cada una de ellas con respecto al tiempo, simplemente voy a obtener, ¿qué, jóvenes? Sus velocidades. Si yo derivo X de B con respecto a que depende del tiempo, ¿qué obtengo? La velocidad de B con respecto a. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. De igual manera, la derivada de B de X de B me da B de B y la derivada de X de A me da B de A. Es bien sencillo, jóvenes. Me guardan esta expresión también.
Es el movimiento relativo de dos partículas. Guárdame esas ecuaciones. Por rato se me va esta cosa y no sé qué le pasa. Bueno. Muy bien. Y si vuelvo a derivar, ¿qué obtengo? Las aceleraciones. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo, ingeniero. Ah, ojo. Pero esto es para movimientos, jóvenes, independientes. Quiere decir que la partícula A no depende de la partícula B. Ojo. Pero ¿qué sucede cuando hay movimientos dependientes, jóvenes? Cuando una partícula, el movimiento de una, debe estar regida por el movimiento de la otra. O sea que si aquella se mueve en función de la otra. Eso se llama movimientos dependientes. Dice aquí, jóvenes, algunas veces la posición de una partícula dependerá de la posición de otra. O de varias partículas. En ese caso, miren, se dice que los movimientos son dependientes. Y aquí, jóvenes, nos muestran un claro ejemplo de, por ejemplo, los bloques unidos con poleas. Ustedes han visto todo ese sistema, jóvenes, y seguramente se han dado cuenta que si venimos nosotros y movemos o hacemos que una partícula se mueva, esa repercute en la otra. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. Eso se conoce como movimientos dependientes. Pónganme un ejemplo, jóvenes, de un movimiento dependiente. O sea que si ustedes le hacen que una partícula o un objeto se tenga que mover o desplazar o hacer algo y la otra por fuerza tenga que hacerlo también porque está unido a ello. Las ruedas de los carros. Vaya, por ejemplo, para darle una idea, si el motor está funcionando y yo aplico lo que es el cambio correspondiente, ese movimiento de la palanca está directamente relacionado con el movimiento de las llantas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro me dijeron por ahí. Un columpio. Un sub y baja. A ver, un sub y baja. Sí, podría ser también un sub y baja, porque si una persona está en un lado y la otra está al otro lado, depende también del movimiento de una a la otra. Por ejemplo, hablando de las personas, ¿va? Un columpio, ¿cómo? Alguien lo empuje. Algo así, ¿no? Igual a un sub y baja, ingeniero. Directamente. Todo lo que, en ese caso, y en el caso de las poleas, hablando del punto de vista de ingeniería, en el caso de las poleas, pues ustedes se han fijado a veces, ¿verdad? Que hay una conexión entre poleas, que si alguien aplica una fuerza, por ejemplo, puede subir mezcla, por ejemplo, no sé si han visto ustedes, o subir algo a ciertos niveles de piso y todo eso. ¿Lo han visto, jóvenes? Incluso, jóvenes, los elevadores funcionan con este mismo principio de dependencia entre lo que es un motor y todo el sistema de poleas. ¿Han visto, jóvenes, todo el sistema de poleas de esos elevadores? ¿Chicos? Sí. Miren, todo eso es dependiente. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. ¿Alguien quiere preguntar algo o quiere entrar? No, yo era ingeniero que en la escuela, cuando teníamos la feria de ciencia, Sí. proyecto mío, el de hierro, siempre fue la mecánica de polea y gané 4 veces, solo por reducir el peso como 5 veces al peso de uno, por dar eso mismo. Es otra cosa muy interesante de las poleas, es un multiplicador de fuerza. Ya hablando propiamente de la polea, ¿verdad? El sistema de lo que la función de ellos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, analicemos, jóvenes, estos sistemas. Aquí, jóvenes, tenemos una masa A y una masa B. ¿Las ven, chicos? Sí, ingeniero. Muy bien. Aquí tenemos poleas. Miren, aquí están las poleas. Las poleas van a ser bastante nuestros puntos de referencia. Podemos incluso trazar líneas punteadas sobre el centro de esas poleas. Muy bien. Obviamente las poleas están conectadas al techo, alguna de ellas, otras a otros sistemas. Y aquí, jóvenes, hay algo importante. Tenemos diferentes tramos. Ahora, lo que sí podemos observar, jóvenes,
que todo ese sistema, jóvenes, desde A hasta G, están unidos por ¿cuántas cuerdas, jóvenes? Vamos a hablar de esas cuerdas. ¿Cuántas cuerdas unen este sistema, jóvenes? Una sola. Una sola. Una sola. Así, una sola. En este caso es una sola. Una sola cuerda. Y vemos que hay tramos, jóvenes. Aquí se ha llamado diferentes puntos de interés para poder tener referencia. Por ejemplo, el punto C, el D, el E, el F y el G. ¿Ok? Ahora, hay tramos de cuerdas, jóvenes, como los que están aquí en estas partes de las poleas, que nosotros los llamamos planos o sistemas constantes, que como están empotrados aquí, aunque la cuerda sube y baja, ese tramo nunca va a cambiar. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Esa sección de semicírculo siempre va a ser la misma en la cuerda, hablando propiamente del tramo de la cuerda. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí, señor. Y también lo mismo va a ocurrir para este pequeño tramo que une desde aquí a la misma altura de la polea hasta G, aquí empotrado. Eso se le llaman tramos de cuerda constante, que en muchas ocasiones las podemos despreciar de nuestro análisis. ¿Ok? Simplemente por análisis. Si nosotros vemos, jóvenes, es necesario siempre tomar un sistema de referencia, en este caso de la parte empotrada, o digamos aquí el techo. Y desde ese punto vamos a referenciar todos nuestros puntos de interés. ¿Cuáles son nuestros puntos de interés? Aquí nuestros puntos de interés, jóvenes, generalmente van a ir, o nuestras distancias de interés, desde ese punto donde está empotrado hacia los pesos o los contrapesos, poleas o motores, como se muestra aquí. Miren, aquí tomamos de referencia de el techo hasta hasta la pesa A o la masa A, y eso le llamamos XA. Jóvenes, alguien mira, por eso puede a lo largo de la vertical, porque no le llamamos YA. Está bien, no importa. Puede haberse llamado Y de A. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero eso no importa. Realmente, que nosotros estemos acostumbrados que el eje Y sea X y que el eje horizontal que el eje Y sea el vertical y que el eje X sea el horizontal, no quiere decir que eso sea una matrícula que debemos tener siempre, ¿no? Pero aquí, jóvenes, hacen de referencia que de aquí a A es X de A. Por lo tanto, de aquí al otro contrapeso es X de ¿qué, jóvenes? De B. X de B. Tenemos ambos medidos del mismo punto de referencia. Vuelvo y repito, jóvenes. Estos tramos que están por aquí, arriba de esta polea, todo lo que está aquí arriba, no nos interesa. Se toma como una constante. Es como todo lo que está aquí por debajo de como una constante. Porque eso no va a cambiar. Si ustedes se fijan, jóvenes, por más que pueda subir o bajar B, este pedacito de tramo no va a cambiar. ¿Verdad que no, jóvenes? Está fijo en el punto de la polea. ¿De acuerdo? Sí. No va a variar, no es como otro, ¿verdad? Ok, lo que sí veo, jóvenes, que puede ir variando, haciéndose más pequeño, más largo, más corto, por ejemplo, es de AB, de AC. Jóvenes, ese tramo puede variar. Esa longitud puede variar. Sí. Sí. Si sube esto, va haciéndose más pequeño. Esta otra longitud, jóvenes, de DAE puede variar. Eso no. No, seguro. Sí, ingeniero. También puede variar. Mire que También. si esta varía, esta también debe variar porque es la misma cuerda. No tiene sentido, ¿no? Pero está dos poleas ahí. Es como este otro pedazo, jóvenes. De F a G. ¿Será que varía? También. También. Sí, ingeniero. También varía. Ahora, lo que sí me doy cuenta que a esta altura, bueno, ese tramito de aquí sí no va a variar, pero es un tramito.
Jóvenes, me he fijado entonces que tengo ¿cuántos tramos de cuerda, jóvenes? Según lo que acabamos de ver ahí, que podemos seccionar la cuerda en cuántos tramos. En 3. En En 3. tramos. En 3 tramos, muy bien. Tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Para aquí es donde ser bien cuidadosos, jóvenes. Aquí nosotros necesitamos plantear una relación de longitudes, que vamos a llamar X, y que siempre van a ser igual en estos casos particulares, a un valor constante. ¿Por qué? ¿Por qué constante, jóvenes? Porque se supone que esta cuerda tiene ciertas condiciones. Una de ellas que no sea expansible. ¿Qué significa que no sea expansible, jóvenes? No puedes tirar. Que no se debería estirar. De hecho, jóvenes, si se imaginan ustedes algo que hizo el sistema de poleas, ¿quién fue? De la práctica que dijo del experimento, ¿cómo se llama? Yo, ingeniero. ¿Su nombre? José Martínez. José. Esas cuerdas que usted seleccionó, José, eran como alambres o cables, pero eran rígidos, ¿no? ¿Verdad que no eran flexibles? No se estiraban. No se estiraban. No tendrían que estirarse. Si no estaríamos entrando, no tendríamos el efecto que se miraría. Sería un problema. ¿Se imaginan si esos cables que sostienen los elevadores se estiraran? Ahora, con el tiempo sufren deformaciones, jóvenes. Eso sí, con el tiempo, esos materiales que son de algún tipo de acero se van perdiendo propiedades, en lo cual es necesario a veces reemplazar y hacer mantenimiento. Claro, de tanto estar soportando, en algún momento van a vencer su fuerza. Van a generar, jóvenes, que haya deformaciones mucho más complejas. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahora. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Vamos bien. Sí. Ahora sí, jóvenes. Aquí es donde viene la parte importante. Ya sabemos que hay 3 tramos de cuerdas, pero hay que saberlos identificar. Como hemos tomado de referencia, ya vimos nosotros a cada uno de estos pesos, XA, esto es un tramo a considerar, y XB es el otro tramo a considerar. Aquí es donde nosotros venimos y hacemos esto, miren, como les digo, hay unos tramos ahí que a pesar de que son tramos de cuerda, pues nunca van a variar. No se van haciendo ni más pequeños ni más grandes. Este tramo de cuerda de aquí en la polea sigue siendo igual, por más que esto suba o baje, ¿están de acuerdo? Lo mismo aquí, ¿de acuerdo, muchachos? La primera referencia veo, jóvenes, que de X a A hay un tramo de cuerda que es de A a C. ¿Se fijan, jóvenes? Sí. Y la única referencia es al bloque A. Por lo tanto, tengo una vez X de A. Más, voy sumando los tramos de cuerda, jóvenes. Veo, jóvenes, ahora de B aparece de D a E, miren. Y resulta el caso que de D a E, desde acá, es el mismo, jóvenes, tamaño que debe ir reduciéndose, o la misma longitud, también de F a G, ¿se fijan? Eso significa, jóvenes, que el tramo de E a D es igual al tramo de F a G. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Y que cada vez que, y si uno, jóvenes, si esto se mueve, estos dos van a moverse, jóvenes, o se van a hacer pequeños a la misma longitud. Si no, habría un desbalance, no quedaría esta masa medio rara. Porque el sistema de polea es lo que estamos buscando. Si esto es cierto, si ED es igual a F de G, eso significa que ambos son X de B. ¿Están de acuerdo, muchachos? Porque X de B es la referencia para estos dos tramos. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, ¿Y ingeniero. cuántos tramos de X de B hay ahí? Ya que los dos son iguales. 2, ¿no? Sería 2 Sí, veces ¿no? X de B. Ya no hay más tramos, o hay más tramos de cuerda de interés, ya no, ¿verdad? Ahí están los 3, miren. 1 más 2 son 3. ¿Y eso va a ser igual siempre a qué dijimos? Ya que la cuerda no es expansible, la cuerda siempre va a ser una constante, ¿están de acuerdo? Sí, ingeniero. Van a ser una constante.
Si seguimos, jóvenes, la misma reglamento que hemos venido viendo, si esto depende del tiempo, ¿quién es la derivada de x de a con respecto al tiempo? Jóvenes. La derivada de x de a con respecto al tiempo que La velocidad. la velocidad de a. Más 2 veces ¿quién? La velocidad de Velocidad de B. B. ¿Eso es igual a cuánto? Estoy derivando, jóvenes, con respecto al tiempo, todo eso. 0. A 0. ¿Por qué a 0? La derivada de una constante es 0. Perfecto. Y si vuelvo a derivar, jóvenes, obtengo la aceleración de A más 2 veces la aceleración de B, igual también siempre a 0. Y ya tengo un sistema de 3 ecuaciones. De hecho, estas dos son bien importantes para nuestro análisis. Y siempre vamos a hacer lo mismo cada vez que encontremos esta, jóvenes, que es la base de estos sistemas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Quiero que me ayuden a plantear esta aquí. Esta que está aquí. Bajo ese mismo lineamiento. Primero fijémonos cuántas cuerdas tengo en el sistema. ¿Cuántas cuerdas hay? Una. Una. ¿Todos están de acuerdo que solo hay una, jóvenes? ¿Una une todo? Sí. Muy bien. ¿Cuántos pesos o contrapesos o sistemas de interés tengo? O de referencia. 5. 5. 3. Ah, sí, 3, perdón. 3. Solo tengo a B y a C. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. Saquemos referencias siempre desde la pared o en este caso desde arriba. Y vemos que tenemos X de A, X de B y X de C. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Vemos nosotros, jóvenes, que aquí este va a variar, ¿bien? ¿Eso es quién es? ¿X de A, X de B o X de C? X de A. X de A. Este otro tramo también va a variar con él. ¿Pero a quién le pertenece este tramo? A X de A. Ok. X de C. ¿A X de C o a X de A? Cuidado. A X de A. Bueno, ¿están de acuerdo que este y este pertenecen a X de A? A. Sí, ingeniero. Por lo tanto, jóvenes, ¿tengo más tramos de A? No, ¿verdad? Sería 2 veces X de A. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Más. Veamos los otros. Aquí tengo la otra masa. Ah, ok. Aquí es una polea nada más. ¿Esto sería quién? X de B. Ajá. ¿Y este? X de También. B. Ah, ok. También. ¿Y este último de aquí? X de C. X de C. ¿Cómo quedaría entonces las últimas dos partes? 2x de B más x de C. Más X de C igual a... Constante. igual a constante. Vamos a ver, se supone que eso debería ser. Aquí está, miren, 2x de A, 2x de B, x de C igual a constante. De ahí que una vez que planteo eso, derivo. ¿Cómo me queda la primera? 2 velocidad de A más 2 velocidad de B más velocidad de C igual a 0. 2 aceleración de A más 2 aceleración de B más aceleración de C igual a 0. En la última clase, jóvenes, vamos a trabajar bastante estos problemas que no suelen ser tan sencillos de entrada. Miren, aquí está lo que le habíamos mostrado, miren las derivadas, y llegamos a eso. Ok, vamos a tratar de llegar hasta acá, porque vamos a la parte de resolver problemas. Podríamos avanzar un poco más, pero necesito que hagamos los problemas que hemos visto, que hemos planteado hasta los temas de hoy, y si podemos, jóvenes, vamos a adelantar aún más. Y vamos a hacer un par de ejercicios más de esto, bueno. Y venimos unos cuantos más de poleas. Me gustaría, jóvenes, que vayan planteando la ecuación en algún momento de estas poleas, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿cómo harían, jóvenes? En esta, por ejemplo, jóvenes. ¿Cuántos tramos podría plantear según el número de los bloques, los contrapesos o los bloques que tengo?
¿Cuántas cuerdas tengo ahí para empezar? Una sola. Una sola. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas referencias tengo? 2. 2. ¿Cuáles son? A y B. A y B. Necesito un punto de referencia. ¿Cuál usaríamos? Aquí, aunque tenga esta pared aquí, jóvenes, y esta otra acá, y esta acá, pues no tengo ninguna pared como para referenciar a B. A veces me conviene, jóvenes, cuando eso sucede, pues irme a una referencia todavía mucho más sencilla. Bueno, mucho más práctica para todo. Que incluso la apunté, pero no se las dije. Y es las poleas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se fijan? Ahora, ese tramo que está aquí, jóvenes, ¿cómo lo llamarían? Es el único que tiene A. ¿Cómo lo llamarían? ¿Cómo llamarían a este? ¿Les parece si le llamamos X de A? ¿Están de acuerdo? Sí. Más, si utilizo aquí esta polea aquí, jóvenes, me doy cuenta que esta parte de aquí y esta de aquí son constantes. Entonces la referencia de aquí, de esta polea hacia aquí, me indica que hay ¿cuántos tramos de cuerda? Para B. 3. 3. Y la podemos llamar Y de B si quieren. Lo más correcto sería X de B, pero Y de B. ¿Hay más, jóvenes? No. ¿A qué es igual eso entonces? Constante. Una constante. Una vez que planteé esto, lo demás, jóvenes, es resolver el problema de acuerdo, derivar y después ver qué indicaciones me dan aquí para ver qué ecuaciones puedo aplicar de las que ya vimos. Pero aquí la clave es plantear bien el sistema de longitud de las longitudes de la cuerda. ¿Se dan cuenta? ¿Jóvenes? Miren, ya que hay otro, ¿ves? ¿Aquí cuántas cuerdas tengo? En el problema 2. se fijan que son 2 cuerdas. Por lo tanto, debo formar 2 sistemas de ecuaciones de cuerdas, no solo uno. Miren, ¿en este cuántos tengo? ¿Cuántas cuerdas? Una. Uno. Aquí hay que tener mucho cuidado por la forma, porque estos balancines son móviles. ¿Y aquí? Una. Una cuerda. Una. Pero los tramos diferentes. ¿Y aquí cuántas cuerdas tengo? Una. 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 Muy cuidadoso. Eso es lo primero que tenemos que observar. Bueno, vamos a resolver problemas de estos, jóvenes. En la penúltima clase. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Sí, ingeniero. Sí. ¿Desayunaron? No. No. Hambre a las 7. Todavía no. Todavía no. Espero que no me desmayen entonces ahorita. Vamos a ver. Vamos a agarrar unos primeros ejercicios. Y vamos a continuar la otra clase con más problemas. Vamos a agarrar unos problemitas. Bueno, no, ya les compartí la guía de problemas. Ya la subí al campus. ¿Sí o no? Ya les subí esta guía, chicos. ¿Jóvenes? Creo que no. Voy a ver. Documentos. ¿Cuánto es el tiempo que el campus le permite a uno estar inactivo? ¿Lo han calculado? ¿Jóvenes? Creo que son 40 minutos, ingeniero. Sí, por ahí. Tanto, no era menos. No, yo creo que unos 15 minutos, creo. No sé. Yo creo que media hora. Puede ser que media hora, tal vez de 15 a 30 minutos.
40 es bastante, joven. Sí, porque si vuelve a probar, entonces después se le vuelve a reiniciar y tiene que volver a esperar tiempo. Les voy a compartir, jóvenes, en este momento la guía de problemas para que ya quede esto saldado, como decimos por ahí. Guía de clase, guía de problemas de primera unidad, aquí está. Guía